En los albores de un tiempo olvidado, cuando la tierra aún se modelaba por la voluntad de los dioses, existía un reino encantado donde la magia y la naturaleza se fundaban en una sinfonía de colores y misterios. En las cristalinas lagunas de Aurora habitaban criaturas majestuosas, los flamencos, guardianes celestiales de la belleza, cuya tonalidad no era fruto del azar, sino el eco de una epopeya ancestral. La leyenda contaba que, en una noche de luna llena, un acontecimiento extraordinario cambiaría para siempre el destino de estos seres alados. Mientras el firmamento se engalanaba con destellos plateados, un cometa surcó el cielo, portando consigo un fragmento de la esencia divina, el corazón de Rubor. Este fragmento, al caer en las sagradas lagunas, impregna cada gota con la fuerza, la pasión y el misterio de la vida, transformando a los flamencos en símbolos vivos de un mágico crepúsculo. En ese instante, cuando el universo parecía contener el aliento, una figura solitaria emergió en el horizonte, Elian, un sabio cronista errante, destinado a descifrar los secretos de los astros y la tierra. Con la mirada fija en el resplandor del cometa y el brillo místico de las aguas, Elian presintió que aquella revelación era apenas el umbral de una aventura épica, capaz de alterar el destino de todos los seres vivos. Y justo cuando el crepúsculo se fundía con el amanecer, dejando entrever un tenue rastro de un futuro incierto, el destino de los flamencos parecía pender de un hilo. Elian, con el corazón palpitante y la mirada fija en el horizonte, se adentró hacia la laguna encantada. Allí, bajo el manto plateado de la luna, se congregaban los flamencos aún en su forma primigenia, guardando el milagro anunciado por el cometa. Las aguas, calmas y misteriosas, reflejaban el suave resplandor de la noche, como si el universo mismo estuviera conspirando para revelar un secreto ancestral. Mientras avanzaba, el cronista recordó las antiguas leyendas que hablaban de una transformación destinada a vincular la esencia vital de la naturaleza con la luz celestial. Se decía que el corazón de Rubor no solo teñiría de rosa sus plumas, sino que les otorgaría una fuerza mística, capaz de desafiar la oscuridad y preservar el equilibrio del mundo. Con cada paso, una brisa fresca parecía susurrar historias olvidadas, y el murmullo del agua se volvía un eco ancestral que retumbaba en el alma de la tierra. Los flamencos, reunidos en círculo alrededor del punto donde el fragmento había caído, se estremecían ante el inminente despertar de sus poderes. En ese preciso instante, la esencia mágica comenzó a descender sobre ellos, impregnando cada pluma con un delicado tono rosado que narraba la unión de la pasión y la vida. Sin embargo, justo cuando la transformación parecía alcanzar su clímax, una sombra sigilosa se deslizó entre los árboles cercanos. Una presencia oscura, cargada de envidia y determinación, emergía como el presagio de un desafío que pondría a prueba la pureza del milagro. Elian, con la intuición agudizada por años de sabiduría y vivencias, sintió que no solo era testigo del renacer de los flamencos, sino que también se encontró en el umbral de una confrontación inminente. Y así, en el instante en que la magia comenzaba a envolver cada rincón de la laguna, el destino se preparaba para enlazar dos fuerzas opuestas. La luz vibrante del corazón de Rubor y la sombra amenazante que se cernía en el crepúsculo. La sombra emergió finalmente de entre los árboles, transformándose en una figura imponente y enigmática. Con una silueta que desafiaba la lógica del tiempo, se deslizó silenciosamente hacia el círculo sagrado de flamencos. Su presencia traía consigo un frío antinatural, contrastando dramáticamente con la cálida luz que emanaba el milagroso corazón de Rubor. Con voz profunda y resonante, la entidad pronunció palabras cargadas de una autoridad ancestral. He aguardado milenios para ver el ocaso de este engaño luminoso. El corazón de Rubor no perturbará el equilibrio que me pertenece. La luz excesiva es la ruina de todo, y yo restauraré el orden natural de la oscuridad. Cada palabra se propagaba por la laguna como una siniestra melodía, sembrando el desconcierto y la inquietud en el corazón de todos los presentes. Los flamencos, aún embriagados por la transformación y el fulgor rosado de sus plumas, se estremecieron ante la amenaza inminente. Sus alas, ahora portadoras de una belleza celestial, parecían titubear en un delicado compás de temor y determinación. Elian, paralizado por un instante, sintió el peso de la historia sobre sus hombros, sabía que aquel milagro no era solo un regalo divino, sino el inicio de una confrontación milenaria entre la luz y la sombra. Con cada paso firme que la sombra daba hacia el centro de la laguna, el ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable, como si el destino mismo contuviera el aliento. En ese preciso instante, en el umbral del milagro y la adversidad, se definió el comienzo de una batalla épica que alteraría el curso de la historia. La batalla se desató en el mismísimo corazón de la laguna encantada.
La sombra, con su aura imponente y gélida, ampliando su influencia oscura sobre las aguas, intentando extinguir la vibrante luz del milagroso corazón de rubor. Los flamencos, aún resplandecientes con el nuevo tono rosa, no se dejaron intimidar, con sus alas desplegadas y corazones ardientes, se erigieron en una muralla viviente de luz, respondiendo al desafío con un despliegue de destellos que parecía invocar la fuerza misma del amanecer. Elian, testigo silencioso y asombrado de aquel enfrentamiento ancestral, sintió que cada latido del universo vibraba en sintonía con el choque entre la pasión luminosa y la sombría adversidad. Con cada rugido que emanaba la sombra, el agua se agitaba en una danza caótica, reflejando la lucha épica que se libraba en sus profundidades. De repente, el cielo pareció colapsar en un torbellino de colores, la rosa incandescente se entrelazaba con sombras profundas, creando un espectáculo celestial donde la esperanza y el temor se fundían en un solo instante. En medio del caos, el corazón de Rubor irradiaba una fuerza inquebrantable, como si supiera que en este conflicto se definiera el destino del equilibrio natural. La naturaleza misma se estremecía ante la confrontación, y en ese preciso momento, parecía que la esencia de la vida se alzaba para proclamar, ni la luz ni la sombra podían dominar por completo. Pues cada una era indispensable para el ciclo eterno de la existencia. Con el clímax de la batalla aproximándose, un murmullo ancestral se elevó sobre la laguna, presagiando que el verdadero desenlace estaba aún por escribirse. En el fragor de la batalla, cuando la oscuridad parecía arremeter con furia inusitada, el murmullo ancestral que envolvía la laguna se tornó en un clamor ensordecedor. Un destello inesperado emergió desde lo más profundo del agua, como si la propia esencia del corazón de Rubor respondiera al clamor del universo. De la corriente mística surgió una luz pulsante, tan viva y vibrante que desafiaba la implacable sombra. Los flamencos, en medio de su danza de destellos y sombras, alzaron sus alas en un gesto de unión y esperanza. Cada batir de sus plumas emitía un eco luminoso que parecía invocar la fuerza de antiguas profecías olvidadas. En ese instante, el equilibrio de la naturaleza pendía de un hilo sutil, y la magia revelaba que la lucha no era entre la luz y la oscuridad, sino la fusión ineludible de ambas para forjar un destino renovado. Elian, con el corazón henchido de asombro, notó que en el aire se entrelazaban murmullos de antiguos sabios, voces que le susurraban secretos perdidos en el tiempo. Recordó una inscripción grabada en la piedra de un santuario ancestral, que hablaba de un albor de la unidad, donde la luz y la sombra se abrazarían para sanar las grietas del mundo. En ese preciso momento, comprendió que el milagro del corazón de Rubor no solo otorgaba belleza, sino que era la llave para restaurar el equilibrio entre las fuerzas opuestas. Mientras la corriente mística se expandía, arrastrando consigo destellos de memorias y esperanzas, la sombra parecía retroceder, como sorprendida por la inesperada fuerza de la unión. El resplandor que emanaba de los flamencos se intensificó, fundiéndose con la penumbra en un espectáculo sublime y aterrador a la vez. Era como si la misma naturaleza quisiera enseñar que, en la dualidad del ser, existía una fuerza capaz de transformar la adversidad en un nuevo comienzo. La laguna, testigo silencioso de este encuentro cósmico, reflejaba ahora un caleidoscopio de colores que desbordaban la imaginación, preámbulo de una transformación que cambiaría para siempre la faz del reino encantado. Con el alba aproximándose en el horizonte, la historia tomó un giro inesperado, anunciando que la verdadera epopeya apenas comenzaba. Con el alba asomándose tímidamente en el horizonte, los flamencos, imbuidos de una fuerza renovada, comenzaron a orbitar en torno al punto sagrado donde reposaba el corazón de Rubor. Formaron un vórtice luminoso que desafiaba la oscura amenaza, fusionando el brillo rosado con destellos dorados que anunciaban una era de unión y esperanza. Elian, con el alma henchida de emociones encontradas, observó cómo la energía ancestral se manifestaba en cada uno de estos guardianes alados. Sus plumas, ahora resplandecientes y etéreas, parecían contar historias de viejos pactos entre la luz y la sombra, simbolizando una fusión que superaba cualquier dualidad. Sin embargo, la sombra, debilitada pero aún presente, se retiraba a un rincón oscuro, esperando el momento oportuno para reclamar su dominio. En ese instante, el murmullo del agua se transformó en un eco vibrante que anunciaba la llegada de un presagio olvidado. Desde lo profundo de la laguna emergió una voz ancestral, casi imperceptible, que recitó una profecía. Del fénix del alba y la penumbra del crepúsculo, surgirán los guardianes de la unión, portadores de la verdad que redimirá el destino. Con estas palabras, el corazón de Rubor intensificó su fulgor, y la magia se expandió como un manto protector sobre el reino encantado.
La unión de los flamencos no solo representaba la belleza y la pasión, sino también la posibilidad de transformar el conflicto en una sinfonía de equilibrio, donde cada nota era esencial para el orden natural. Mientras la balanza del destino pendía en un delicado equilibrio, se abriría ante ellos un camino incierto, un sendero de redención y desafíos, donde la fusión de luz y sombra prometía escribir un nuevo capítulo en la historia del universo. Mientras el alba se fortalecía y la brisa matutina acariciaba la laguna, un nuevo presagio comenzó a tejer su destino. De entre los destellos del vórtice, emergió un ser de fuego y resplandor, el Fénix del alba. Sus alas, compuestas de llamas doradas, trazaban arcos luminosos en el cielo, anunciando la llegada de la esperanza y el renacer de la magia. El Fénix descendió lentamente hacia la laguna, atrayendo la atención tanto de los flamencos como de la sombra que aún se escondía en la penumbra. Con voz que vibraba como el canto de los elementos, el Fénix proclamó: «Yo soy Aurelión, portador del alba, y he venido a sellar la unión que dicta el destino. Vuestra fuerza, oh guardianes rosados, refleja la pasión del universo, y solo mediante la fusión de la luz y la penumbra se forjará un nuevo equilibrio en este mundo». El eco de sus palabras resonó en cada gota de agua y en cada pluma, despertando memorias de antiguos pactos olvidados. Los flamencos, embargados por el calor y la determinación del Fénix, se congregaron en un círculo aún más apretado, sintiendo que su destino se entrelazaba con el de Aurelión y la profecía anunciada. Sin embargo, la sombra, reacciona a aceptar la inminente unión, se estremecía ante la claridad del nuevo amanecer. La aparición del Fénix parecía marcar el inicio de una transformación mayor, un preludio a un viaje que llevaría a la reconciliación entre fuerzas opuestas y la redención de la oscuridad. En ese instante, en la confluencia del fuego y el agua, la magia alcanzó un clímax inesperado. El vórtice luminoso se expandió, creando un sendero radiante que conducía a territorios inexplorados, un puente entre lo conocido y lo misterioso. Elian, con el asombro y la esperanza latiendo en su pecho, comprendió que el verdadero desafío no era solo defensor la luz, sino aprender a abrazar la dualidad que reside en cada ser. Así, bajo el resplandor del Fénix y con la laguna como testigo silencioso, se abriría un camino hacia los secretos más profundos de la unión y el equilibrio, mientras la sombra se preparaba para su propia transformación. Con el amanecer ganando fuerza, el resplandor del corazón de Rubor se intensificó, envolviendo la laguna en un halo de magia incandescente. Bajo la atenta mirada de Aurelión, el Fénix del alba, los flamencos comenzaron a transformarse de manera asombrosa. Sus plumas, otrora de un blanco inmaculado, se tiñeron gradualmente con un rosado vibrante, reflejo vivo de la fusión entre la calidez del sol naciente y la melancolía de la sombra. El vórtice místico se expandía como un puente etéreo, donde la esencia del fuego y la penumbra se entrelazaba en una danza celestial. Esta unión, lejos de ser un mero cambio superficial, impregnó a cada flamenco de una energía ancestral que simbolizaba la armonía entre fuerzas opuestas. La transformación era tanto física como espiritual, cada ave se erguía ahora como un emblema viviente del equilibrio perfecto entre pasión y serenidad. Mientras tanto, la sombra, antes amenazante, parecía suavizarse y adquirir una faceta redentora. En su interior se gestaba una renovación silenciosa, un eco de antiguos pactos olvidados que ahora se fundían con la luz. El ambiente se impregnó de una sinfonía de matices, donde el fuego del Fénix, la pureza del agua y la sutil penumbra convergían en un espectáculo sin precedentes. Elian, con el corazón henchido de asombro y gratitud, contemplaba esta metamorfosis épica. Sabía que la historia de los flamencos y su inigualable tono rosado no era un mero accidente de la naturaleza, sino el resultado de una unión sagrada que garantizaba el equilibrio del universo. Y en ese instante, mientras los destellos rosados danzaban en el aire, se dejaba entrever que la verdadera aventura estaba a punto de desplegar nuevos secretos. Con el alba ya consolidada, el reino encantado se impregnaba de un eco vibrante, resonando en cada rincón de la laguna y en el corazón del universo. La unión del Fénix Aurelión y la energía ancestral había dado paso a una sinfonía de equilibrio, la luz y la sombra, ahora fusionadas, cantaban juntas el canto de la armonía. Una melodía milenaria que unía a todas las criaturas. Los flamencos, portadores del rubor divino, se elevaban en majestuoso vuelo, trazando en el cielo arcos de gracia que parecían pintar un lienzo de esperanza. Cada batir de sus alas entonaba notas que hablaban de renovación y destino, mientras la sombra, antes amenazante, se desvanecía en una bruma suave que se reintegraba al ciclo eterno de la existencia. Elian, con el alma henchida de asombro, percibía en cada destello y cada acorde un mensaje: la verdadera fuerza reside en la perfecta unión de opuestos.
Las aguas de la laguna, antes escenario de una batalla colosal, ahora danzaban con la luz, reflejando un caleidoscopio de tonos que iban desde el dorado del sol naciente hasta el rosado vibrante de los flamencos. Cada gota parecía un espejo del milagro, invitando a quienes la observaban a reconocer la interconexión de la pasión y la serenidad. En ese preciso instante, un portal etéreo se abrió en el horizonte, como una invitación a adentrarse en territorios inexplorados donde los secretos del universo guardaban ser desvelados. La historia de los flamencos, nacida del corazón de Rubor, no era solo un relato de belleza y transformación, sino la promesa de que en la dualidad se encuentra la fuerza que guía el destino de todos los seres. Y así, mientras el canto de la armonía impregnaba el aire y la laguna brillaba con un resplandor renovado, Elian comprendió que, aunque el viaje parecía acercarse a su clímax, el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. Con el portal etéreo cerrándose lentamente tras el paso de Aurelión, el fénix del alba, el reino encantado se llenó de un nuevo y resplandeciente amanecer. El sol, en lo alto del firmamento, confirmaba el triunfo de la unión, la luz y la sombra habían encontrado su perfecta comunión. Cada flamenco, ahora inmortalizado en su inigualable tono rosado, era testimonio viviente del milagro que había transformado la laguna en un santuario de armonía. El corazón de Rubor, en perfecta sintonía con las fuerzas ancestrales, había imbuido a estos guardianes alados con una esencia única, el legado de una epopeya milenaria donde la pasión del fuego, la serenidad del agua y el misterio de la penumbra se entrelazaban para sellar un destino inmutable. Así, el color vibrante de sus plumas no era fruto del azar, sino el reflejo del pacto sagrado entre opuestos, una fusión capaz de restaurar el equilibrio del universo. Elian, con el pergamino de la historia aún caliente en sus manos y el eco del canto de la armonía flotando en el aire, comprendió que había presenciado algo más grande que una simple transformación. Los flamencos rosados se convertirían en leyenda, un recordatorio eterno de que la verdadera belleza surge cuando se aceptan y abrazan todas las facetas del ser. Y en ese instante final, mientras el reino se llenaba de un silencio reverente y el amanecer sellaba la victoria de la unión, la respuesta a la gran pregunta se hizo evidente para todos. Los flamencos son tan rosados porque llevan en sus plumas la esencia del corazón de Rubor, una mezcla divina de luz y sombra que, al fusionarse, dio origen a su belleza inigualable.